Hola amigo, todos pasamos por tormentas en nuestras vidas. Tal vez tienes una tempestad ahora, tal vez estás en medio de una tormenta en tu matrimonio. Puede ser financiero, puede ser físico, puede ser algo con tu bienestar mental, o puedes sentir que un ataque espiritual maligno y calculado se ha lanzado sobre ti. Pero quiero decirte que hay buenas noticias en las Escrituras para ti y te las daré en un minuto. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Vamos a leer en Hechos, capítulo 27, una historia que está repleta de verdad. El apóstol Pablo fue detenido y de hecho lo llevaron a Roma y fue puesto bajo la custodia de un oficial romano y se alistaban para irse. Y ahí es donde retomaré la historia. Y Pablo tiene ciertos compañeros con él y en total hay 276. Hay 276 pasajeros y personas a bordo de este barco, tripulación, pasajeros, etc. Lo retomamos en el versículo 9 de Hechos 27. Escucha, aquí hay algo que te ayudará. Si me permites, solo dame toda tu atención. Si puedes, reúne todos tus recursos, espíritu, alma y cuerpo, y solo atiende, porque en serio creo que Dios tiene algo para ti aquí que te ayudará realmente. Una clave que cambiará la trayectoria de tu vida. Una puerta que puede ayudarte a salir de la situación en la que sientes que estás totalmente encerrado. Una luz que iluminará el camino para ti en la oscuridad. Creo que estará aquí en esta historia. En el versículo 9 de Hechos 27 dice: y habiendo pasado mucho tiempo, siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y la nave, también de nuestras vidas. Sin embargo, el centurión, este es el oficial romano encargado de Pablo, sin embargo, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo le hablaba. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de ahí también, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Ahora, hasta aquí tienes a Pablo. Él tiene esta percepción. No se basa en nada externo. No se basa en su familiaridad con el océano, los barcos y esas vías navegables. No es porque fuera no sé, capitán hábil. No fue porque esto pasó, aquello pasó. Fue por una percepción. No se basó en nada externo. Fue algo que el Espíritu Santo le facilitó. Y las Escrituras dicen: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Nuevo Testamento dice en el libro de Romanos: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Pablo tiene esta percepción. Pero el timonel significa el capitán, el patrón. No está de acuerdo. Y él es el experto. Él sabe sobre estas vías fluviales. Él conoce las estaciones. Él sabe todo. Él sabe de barcos. Él sabe todo eso. Pablo no. No está de acuerdo con Pablo. El dueño del barco no está de acuerdo con Pablo. Después de todo, él tiene toda esta carga y todo lo que está llevando también. Si pierde su carga y su barco, eso podría ponerlo en un rumbo irreversible hacia la pobreza, pero no está de acuerdo. Dijo: no, hay que irse. Dice la mayoría. La mayoría. Dijo: bueno, no, tenemos que irnos también. No fue solo eso, porque lo siguiente que leemos en el versículo 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo deseado, levaron anclas e iban costeando Creta. Entonces tienes al experto, tienes al propietario del barco, tienes a la mayoría y ahora tienes el viento del sur.
El viento del sur era como un buen augurio para ellos. Fue como una puerta abierta que confirmaba que tomaron la decisión correcta y necesitaban irse. Ellos se lanzaron y resulta que los expertos fallaron. El dueño falló, la mayoría falló y el viento del sur que soplaba suavemente falló. No puedes creer en cada viento del sur que sopla suavemente. De hecho, ese suave viento del sur se convirtió en un viento huracanado antes de que terminara. El siguiente versículo dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo con el viento, nos dejamos llevar. Dice en el versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Piensa en eso. No habían visto el sol, ni una estrella, ni la luna, no por un día, ni un par de días, ni unos días, muchos días. Habían perdido la esperanza. La lluvia caía a cántaros, los relámpagos brillan a su alrededor, el viento aúlla, las olas se acercan al pequeño barco. Los truenos suenan como cañones por todos lados. En medio de eso, esto es lo que pasa en el versículo 21. Como hacía ya mucho que no comíamos, puesto Pablo en pie en medio de ellos, dijo, varones, debieron oírme y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora los exhorto a tener ánimo. ¡Ánimo! ¡Ten valor! Me gusta lo que dice una antigua traducción. Tengan buen ánimo. ¿Por qué? Ten buen ánimo porque tenemos un buen capitán y es un experto en estas cosas y confiamos en él. No, él perdió la esperanza también. Ten buen ánimo porque tenemos un barco muy fuerte y podemos confiar en el bote. No. Ten buen ánimo. Ten valor. Continuó y dijo esto, tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, solo de la nave, porque ha estado conmigo esta noche el ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, debes comparecer ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, anímense, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Sin embargo, debemos llegar a alguna isla. Y piénsenlo, en medio de los truenos, los relámpagos, la lluvia, el aullido del viento y las olas, Pablo dice, oigan, anímense, nada ha cambiado alrededor, aún se ve igual. Tal vez estás en medio de una tormenta, ahora tienes una tempestad. Como dije, podría ser financiera, estás listo para arrancarte el cabello, no sabes qué hacer, has agotado todos tus recursos. Tal vez el banco está amenazando con quitarte tu casa. Tal vez es con tu familia. Tienes hijos que se descarrilaron o tu matrimonio está en problemas. Tal vez descubriste que tu cónyuge te ha sido infiel y tu corazón está en pedazos. Tal vez tengas una batalla feroz con tu salud y recibiste un mal informe del doctor y mientras me ves ahora, tal vez estás teniendo un tiempo difícil por lo mal que te sientes físicamente. Tal vez solo sientes que eres atacado espiritualmente, que tal vez cada demonio en el mundo espiritual ha sido comisionado para atacarte. Escucha, en medio de eso puedes decirles, ten buen ánimo, toma valor, alegra tu corazón, porque, como Pablo dijo, pienso que Dios hará tal como me fue dicho. Dios ha dicho algo y yo lo creo. Y podrás decir, sí, pero a Pablo un ángel se le apareció y le habló. Si un ángel se me apareciera, tal vez me sentiría mejor acerca de la tormenta que tengo. ¿Sabes qué? Tienes algo que es más firme que la palabra de un ángel. Tienes escrita la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios no puede mentir. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén de nosotros para la gloria de Dios. Encuentra una promesa que cubra tu necesidad. Digiérela espiritualmente, aliméntate, reflexiónala. Deja que se convierta en parte de ti con valentía en medio de tu tormenta, mientras los relámpagos destellan y los
Los truenos estallan como cañones. En medio de eso, párate con valentía y creo en Dios, que será tal como me dijo en su palabra. Amigo, su palabra no te fallará, te ayudará a superar tu tormenta. Recuerdo que algo pasó. Esto fue hace años. Había tontamente contratado a un caballero y él era cristiano para que hiciera un trabajo muy, muy importante para mí. Fue un gasto enorme y lo traje al edificio, revisamos todo, dije, esto es lo que necesito esto también, este es el presupuesto que tengo. Tienes que hacerlo por ese precio. ¿Puedes hacerlo? Dijo, sí puedo. Nos dimos la mano. Para mí, eso es suficiente. Si te doy la mano, si te doy mi palabra, la cumpliré o moriré intentando cumplirla. Bueno, no fue así con él. Comenzó a sacar grandes cantidades del dinero de inmediato. Le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no vamos a llegar a la meta dentro del presupuesto prometido? Dijo, yo te llamo. Se comunicó conmigo y dijo, oye, tenemos un problema. ¿Será esto y esto y va a ser más cantidad? Y yo dije, no, te dije que no tenía ese dinero. Nos sentamos, yo mismo retomé parte de ese proyecto y terminé haciéndolo. Fui mi propio contratista. Para poder terminar dentro del presupuesto. Fueron 6 meses difíciles. Hice cosas que no sabía cómo hacer. Tuve que aprender a hacerlo, comprar los materiales y contratar personas para hacerlo todo. Terminamos y cuando faltaba un mes para que todo estuviera hecho, llegué a casa de un viaje al extranjero y él me esperaba en mi entrada. Dijo, cometí un error y puso algunos papeles en mis manos y se fue. Revisé los papeles y pensé, oh no. Estaba en problemas. Era dinero que no tenía, costaría mucho más para acabar. Y no sabía qué hacer, no tenía el dinero, no tenía acceso a más dinero y el proyecto se pararía y bueno, no tengo tiempo para entrar en detalles, pero nos puso a mí y a mi familia en una situación muy difícil. Caí en picada. Sabes, literalmente no hablé con mi esposa por 24 horas. Ella me hablaba, yo me giraba y me iba. Yo nunca soy así. Soy bastante ecuánime como persona. No tengo grandes, no sé, altibajos, ni terribles altibajos. Me quedo estable la mayor parte del tiempo, pero estaba en picada. Y eso duró un par de días. Estaba sentado en la acera frente a mi casa y no sabía qué hacer. Solo decía, Dios, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Y sentí que el Señor me hablaba, habló a mi corazón, dijo, solo necesitas hacer lo que predicas para que todos los demás lo hagan. No quería oír eso, pero dije, sabes, Dios, tienes razón. Y los versículos que me llegaron eran del Salmo 22, que Dios habita en el trono sobre las alabanzas de su pueblo. Bueno, en el libro de Santiago, ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. De Isaías, Dios se encuentra con el que se alegra. Del libro de Filipenses, hágase conocida tu petición a Dios con acción de gracias. Le dije, Dios, tienes razón. No he estado practicando la palabra que predico. Y justo ahí, enfrente de mi casa, comencé a caminar de un lado a otro y levanté mis manos y comencé a adorar a Dios. Le di a conocer mi petición, le agradecí la respuesta, no sabía cómo podría pasar, literalmente. No tenía ningún camino al que acudir, no tenía ningún recurso que elegir, era imposible, me pareció eso en ese momento. Pero levanté las manos y por tal vez 20 o 25 minutos caminé arriba y abajo frente a mi casa en la calle, con las manos en alto, alabando a Dios. Esa depresión se rompió en mí. Y creo que no me di cuenta de lo ruidoso que fui, porque unos días después uno de los vecinos estaba en su techo y gritó algo hacia mí. Le dije, ¿qué dijiste? Él dijo, dije, gloria a Dios. Estaba haciendo lo que yo hacía frente a mi casa. Dije, sí, amén. En fin, en solo una semana, Dios vino y nos ayudó desde una forma que ni siquiera había considerado. Pasó un milagro y nos sacó del problema. Sabes, me aferré a una promesa y la promesa venció al problema. La promesa abrió la salida al problema. Amigo, haya una promesa que cubra tu necesidad. Ten una aventura con tu Biblia y Dios te ayudará. Ahora,
Además de esto, hay algunas otras cosas de las que quisiera hablarles el día de hoy. La primera es sobre ese viento del sur. El viento del sur soplaba suavemente. Muchas personas toman decisiones basándose en cosas externas que pasan, obtienen ventaja. Y sacamos esa terminología de la Biblia. Gedeón fue llamado por Dios para rescatar a Israel de los madianitas. Y Gedeón se siente inseguro. Dijo, Dios, oye, lo lamento, pero si vas a usarme para hacer lo que dijiste, te pido que me ayudes con esto. Voy a sacar un manto. Dijo que la tierra por la mañana esté mojada con rocío alrededor del manto, pero que el manto esté seco. Entonces sabré que tú me dices que haga esto. Sacó el manto esa noche y a la mañana estaba mojado alrededor y el manto estaba seco. Dijo, Dios, no te molestes, pero una vez más, dijo, hoy sacaré el manto, y esta noche que el manto se moje y esté seca la tierra alrededor. Dios lo complació. Y en la mañana estaba mojado, sacó un cuenco de agua del manto. Bien, Dios, me llamaste para hacerlo. Las personas decían, voy a sacar un manto. Si esto pasa, es la voluntad de Dios. Si esto y esto y esto se alinean, si esta puerta se abre, si este suave viento del sur sopla. Sé que es la voluntad de Dios. Debes saber algunas cosas de por qué Gedeón sacó el manto. Número 1, estaba en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Esto es previo al Nuevo Testamento y previo a que las personas puedan ser llenas del Espíritu Santo. Además, Israel estaba en un estado de gran apostasía en ese tiempo. Incluso la familia de Gedeón, todos eran adoradores de ídolos. Sabía muy poco sobre Dios. No tenía el conocimiento que tenemos, no tenía acceso a la palabra de Dios como nosotros tenemos acceso a las Escrituras. Lo único similar a esto en el Nuevo Testamento es que después de la resurrección, los apóstoles echaron suertes para hallar un reemplazo para Judas. Pero, ¿sabes? Eso fue antes de la venida del Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Nunca más hay un registro en ninguna parte de las Escrituras de alguien que practicara algo así. No, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, les mostrará cosas por venir. Él tomará de las cosas que me pertenecen y las revelará y transmitirá a ustedes. Esperamos que el Espíritu Santo nos guíe interiormente, como Pablo dijo, hombres, lo percibo, señores, lo percibo, tengo una percepción interna, fue del Espíritu Santo. Pero confiaron en la mayoría y en los expertos, etcétera, y el viento del sur sopló. He conocido a varios cristianos que han perdido toda su fortuna, perdieron su jubilación, perdieron todo lo que tenían, porque invirtieron en una empresa, porque el viento del sur sopló, entre comillas. Amigo, apenas llegamos a Hechos capítulo 28. La historia continúa. Naufragaron en una isla. Y están ahí los nativos de la isla, los habitantes de la isla, los tratan bien, son generosos con ellos, proporcionan todo lo que necesitan. Y luego dice que están listos para irse de ahí. Suben a otro barco alejandrino después de estar en esta isla por 3 meses. Dice, y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Están en este barco alejandrino y dice, de ahí costeando, llegamos a Regio y otro día después el viento del sur sopló. Al segundo día llegamos a Puteoli. Entonces, aquí tenemos que el viento del sur sopla de nuevo. ¿Hay alguna duda sobre si irse esta vez? No. ¿Por qué? Pablo no tiene percepción interna esta vez. Mismo viento del sur, no puedes creerlo, amigo. A veces el viento te dice que hagas esto, a veces que hagas aquello. Necesitas basar tus acciones en más que eso. Necesitas ser guiado por el Espíritu de Dios. Déjate guiar por las Escrituras. Muchas veces, casi todo lo que enfrentamos en la vida, las Escrituras tienen algo que decir al respecto. Cualquier cosa que te pase, tal vez sea tu matrimonio, tal vez el manejo de tus finanzas, tal vez un vecino que haya puesto su cerca del lado de tu propiedad. Él traspasó la línea de propiedad, reclamas una parte de tu propiedad, tienes una guerra ahí con tu vecino, tal vez estás siendo maltratado en el trabajo, tal vez tienes
tentaciones inundando tu mente. Tienes una secretaria en el trabajo y coquetea contigo y has pensado cosas que no deberías pensar y quieres ser fiel a tu esposa. ¿Sabes? Prácticamente sea lo que pudiera ser. Las Escrituras tienen algo que decir. La palabra de Dios nos dirá qué hacer. Si escudriñamos la palabra, Dios nos hablará a través de su palabra. Su palabra es tu mapa para la vida. Entonces, olvídate de esta puerta se abre y aquella puerta se abre. Saqué un manto. Aprende a escuchar al Espíritu Santo y que te guíe la palabra de Dios. Cuando recién fui cristiano, yo necesitaba alquilar un apartamento. Encontré este pequeño apartamento lindo, del tamaño perfecto para mí, y el precio era justo. Me alegró saber que la propietaria era creyente también. Me reuní con ella y dije, quiero rentar tu apartamento. Ella dijo, bueno, ve y les vuelve a llamarme mañana y te daré respuesta. Y dije, está bien. En fin, llamé, de hecho fui a verla al día siguiente y en términos muy claros dijo, no te voy a rentar el apartamento. Sin explicación dijo, no te lo voy a rentar. Y no lo rentó. Estaba desconcertado. No pude entender por qué. Hasta que 2 días después, un amigo en común me dijo, no rentó el apartamento. Yo sé por qué. Dije, ¿por qué? Dijo, el manto que sacó. Dije, ¿qué? Sí, el manto que sacó. Ella dijo, Dios, si debo rentarle mi departamento a este joven, que el teléfono suene 2 veces antes de las 2 hoy. Bueno, solo sonó una vez antes de las 2. Ella estaba segura de que no era la voluntad de Dios rentarme el departamento, porque sacó un manto. Mi amigo, esa no es la forma en que los cristianos deben ser guiados. No digo que no puedas reconocer la mano de Dios en los asuntos y las circunstancias de la vida. Y a veces también vemos que el Señor ha abierto una puerta. A veces vemos que esto pasó, pero nuestro espíritu da testimonio de ello. Esas personas que les mencioné perdieron toda su jubilación. Y sí, conozco a varias parejas a las que les pasó. En esos casos, recuerdo a una pareja en particular, me llamaron, dijeron, pastor, estábamos muy preocupados por dentro por eso, dudábamos por dentro, pero fue muy recomendado. Esta persona dijo sí mientras lo pensábamos. Alguien más nos lo mencionó y lo vimos como una puerta abierta. Pensamos que era una señal. Pero la verdad es que mientras lo considerábamos todo ese tiempo antes de invertir nuestros ahorros, estábamos preocupados, nos molestaba por dentro. El Espíritu Santo estaba tratando de hablarles. Estaban agitados internamente, pero no escucharon esa percepción interna. Y solo lo hicieron basándose en las cosas externas que pasaron. La Biblia dice en Colosenses 3:15 que debemos dejar que la paz de Dios, esta es la Biblia explicada, dejen que la paz de Dios actúe como árbitro en su corazón, continuamente, decidiendo y resolviendo con firmeza todas las cuestiones que surjan en su mente. Creo que las otras versiones de las Escrituras solo dicen que la paz de Dios gobierna en tu corazón. La palabra gobernar ahí, la palabra griega literalmente habla del trabajo de un árbitro. Es lo que un árbitro haría en un partido de béisbol, en un partido de fútbol. Bien, eso está afuera, este balón está en juego, esa fue una falta. El árbitro te hará saber si está dentro o fuera de los límites. ¿Qué es lo que un árbitro hace? Dice que la paz de Dios, que viene del Espíritu Santo, que la paz de Dios sea árbitro en tu corazón, que decide y resuelva con firmeza todas las dudas que surjan en tu mente. Escucha, si tengo una decisión que tomar y no tengo algo específico en las Escrituras que me diga sí o no, voy a orar y esperaré en Dios y escucharé al árbitro, el Espíritu Santo, o estaré preocupado, tendré paz mientras lo pienso e iré en una dirección de hacer eso. Si tengo paz, lo haré. El árbitro está diciendo, Bailes es buen territorio para ti, sigue así. Si mientras oro y me inclino a hacer eso, me preocupo y no tengo paz, el árbitro está decidiendo, Bailes, estás fuera de tus límites. Es una importante lección que aprendimos de esto, pero también creo que es importante tener las asociaciones correctas.
276 personas en este barco se salvaron porque Pablo estaba en el barco. La mano protectora de Dios que se extendió a Pablo se extendió a ellos también. Recuerdo que oía un actor de Hollywood que aceptó a Cristo hace muchos años. Comenzó a apoyar y viajar con un evangelista callejero en particular. Y le preguntaron una vez por qué viajaban a algunas áreas de la tierra que estaban en guerra, algunos lugares peligrosos para llevar el evangelio. Y este actor iba con el predicador. Le preguntaron, vi la entrevista y le dijeron, ¿no temes ir a algunas de estas áreas? Él dijo, no, en realidad no temo. Siento que Dios me ha llamado a apoyar el ministerio de este hombre con mis finanzas y con mi presencia. Cuando estamos en estas áreas, siento que estoy en el lugar más seguro del planeta Tierra, porque siento que estoy en la voluntad de Dios y la mano de Dios que lo protege, me protege, porque estoy obedeciendo a Dios mientras lo apoyo. Hay mucho mérito en lo que ese hombre dijo y en la respuesta que le dio al entrevistador. 276 personas, almas, son salvadas porque están en el barco con Pablo. Leíste sobre José en la casa de Potifar en Egipto. La Biblia dice que Dios bendijo la casa de Potifar por amor a José. Todo lo que tenía dentro de su casa y en el campo, su casa, su negocio, fueron bendecidos porque José estaba en la casa y trabajaba en la casa. La bendición en la vida de José se derramó sobre la vida y la casa de Potifar y tocó todo lo que tenía. ¿Sabes? Pienso en Jonatán. Su corazón estaba unido al corazón de David y juró lealtad a David y sabía que estaba conectado a David, pero al final Jonatán eligió estar con su padre Saúl, lo cual supongo que en algunos niveles es elogiable, pero Saúl se volvió malvado, se volvió un perseguidor de David y se volvió cruel con el pueblo de Dios, incluso se involucró en la brujería y básicamente tomó un camino de maldad. Y por eso, debido a que Jonatán decidió asociarse con su padre, que se volvió malvado en lugar de con David, terminó compartiendo el mismo con cuidado. No solo te influirán, lo que hay en ellos te puede afectar. Pienso, incluso más que eso, quiero ser el tipo de persona que si te asocias conmigo, el favor de Dios que está en mi vida vendrá a tu vida. La bendición de Dios que está en mi vida vendrá sobre tu vida. De hecho, oro por los que nos apoyan. El pensamiento vino a mí ahora. Hay personas que fiel y regularmente nos apoyan con sus oraciones y con sus finanzas mientras llevamos estos mensajes a todo el mundo en múltiples idiomas. Mi petición es que el favor y la bendición en nosotros y en este ministerio, en lo que hacemos, venga sobre ti, tu hogar y tu familia también, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.